Y yo quisiera hablar muy brevemente del cambio de paradigma en la política de vivienda que se ha dado en México en los últimos 5 años, porque partimos de un elemento muy importante. Durante un gran periodo se construyó vivienda por construir vivienda. Y como la facultad de decidir el uso del suelo está en el municipio, esto permitió que las viviendas se fueran construyendo ahí donde los desarrolladores adquirían suelo barato. Entonces, en México hay ciudades en las que su población se ha duplicado, pero la extensión de la ciudad se ha multiplicado 7, 8, hasta 10 veces. Es decir, este crecimiento de la ciudad no tiene que ver estrictamente con un crecimiento poblacional, sino con todo este desarrollo desordenado y esta falta de planificación que llevó a la vivienda lejos de la ciudad, porque ahí era más barato adquirir un terreno, en viviendas en las que no había servicios, en las que no había equipamientos necesarios, en las que no había espacios públicos y no había la movilidad para llegar a la fuente de trabajo. Viviendas en las que la gente pierde más tiempo para trasladarse al trabajo que el tiempo que está en la propia jornada laboral y que gasta más en transporte que en la hipoteca que tiene que pagar por esa vivienda que ha adquirido. Este modelo hizo crisis en México. Hizo crisis porque resultó totalmente incosteable para la gente vivir en esas condiciones. Muchas de estas viviendas se abandonaron y la gente prefirió rentar, aunque sea un lugar pequeño cerca de donde trabaja, que seguir viviendo y tener una propiedad lejos de su vida cotidiana. Cuando llega el presidente Enrique Peña Nieto se plantea una nueva política nacional de vivienda. Primero, crear esta secretaría que se convierte en cabeza de sector y que aglutina en términos de política pública a todos los organismos ejecutores de vivienda. Al Infonavit, que es la más grande hipotecaria de América Latina, que es un organismo tripartita en el que participan trabajadores, empresarios y el gobierno, el FOBISTE, en donde es un sistema también de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado y el gobierno, y por supuesto teníamos FONAPO, el organismo de vivienda para las personas de más bajos ingresos, de quienes ganaban menos de 2.5 salarios mínimos en México, es decir, por debajo de la línea de pobreza establecida en nuestro país. Todos estos organismos, aún con su independencia, se sectorizaron y se aglutinaron junto con la Comisión Nacional de Vivienda, que provee los subsidios para toda esta política nacional de vivienda, se aglutinaron bajo la conducción de la SEDATU, y esto ha sido un cambio radical que ha permitido que todos trabajemos en una misma orientación. Segundo tema, trabajar para compactar la ciudad, es decir, acercar la vivienda a la fuente de trabajo y que no haya ninguna vivienda con subsidio del gobierno federal que esté fuera de los perímetros de contención urbana que se establecieron para evitar este crecimiento o para limitar y contener lo que era este crecimiento desordenado. Es decir, solo se subsidian las viviendas que están dentro de estos perímetros de contención urbana, que cuentan con servicios y con equipamientos necesarios y que cuentan con las fuentes de movilidad, de transporte que permita a la gente llegar a sus trabajos. Esto ha significado también un replanteamiento en cuanto a la visión de ciudad y de ir compactando la ciudad, porque como hemos dicho, partimos del concepto de que construir vivienda es construir ciudad. Es el ejercicio de un derecho que está en la Constitución mexicana, pero es al mismo tiempo un elemento que permite construir ciudad y que es fundamental para ello. Tercero, se estableció un esquema que permitiera una mayor accesibilidad a la vivienda. Por un lado, los derechohabientes del sistema de seguridad social
que están tanto en el Infonavit como en el Foviste, pero por otro lado también todos aquellos sectores no afiliados a la seguridad social, ya sea trabajadores formales o trabajadores del mercado informal, que es la mitad de los mexicanos, y que tienen el mismo derecho a acceder a una vivienda porque están amparados por la misma Constitución, y entonces diseñar esquemas que permitieran que tuvieran acceso al subsidio que da la Comisión Nacional de Vivienda, no solo para los trabajadores afiliados, que yo siempre digo, quien tiene seguridad social en México tiene un doble subsidio. El tener ya la seguridad social, que es una gran ventaja y que además es un derecho y debemos aspirar que sea universal, pero además el subsidio que se le otorga para adquirir una vivienda. Entonces dijimos, no podemos doble subsidiar. Si solamente tenemos una cantidad limitada de recursos, tenemos que distribuirlos de la mejor manera. Y el subsidio para quienes tienen seguridad social solamente es de 2.6 salarios mínimos para abajo, no más, porque la gente que tiene esos ingresos ya superiores puede perfectamente bien pagar una hipoteca de estas dos grandes instituciones que son el Infonavit y Foviste, que hay que decirlo también de manera muy importante, tienen 45 años, son instituciones muy sólidas, pero 1 de cada 4 créditos dados por estas instituciones se han dado durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Es decir, en 5 años se ha hecho la 4ª parte, y en Infonavit vamos a cerrar con el 33% de las viviendas entregadas durante 45 años se ha hecho en 5 años de esta administración. La otra parte muy importante es en la calidad de la vivienda. Se construyeron viviendas de una sola habitación, y nosotros desde el principio se estableció como política nacional de vivienda que por lo menos tendrían que tener 2 cuartos, además de sus áreas de usos múltiples, sala, comedor, de su cocina, del baño, para garantizar una mejor calidad de vida, es decir, viviendas de mayor número de metros cuadrados al mismo costo, y viviendas que además tuvieran espacios públicos, viviendas que tuvieran escuelas, viviendas que tuvieran cerca centros de salud y sobre todo que tuvieran medios de transporte. Y algo muy importante, una de las reformas estructurales que se realizaron, la reforma financiera, permitió que también hubiera mayor crédito privado a la vivienda, crédito que había caído considerablemente, sobre todo después de 2008-2009, y que esta reforma financiera permitió que sectores medios, residenciales y de más amplio ingreso también pudieran tener una mayor capacidad de obtener créditos para viviendas de esta condición. ¿Por qué lo permitió la reforma financiera? Porque la reforma financiera estableció un principio básico: la competencia entre las instituciones bancarias y la portabilidad del crédito. Es decir, si una institución bancaria privada a mí me ofrece mejores condiciones para mi crédito, yo me puedo cambiar a esa institución bancaria, aun cuando haya originalmente obtenido el crédito en otra de estas instituciones. ¿Qué ha permitido esto? Que haya competencia entre los propios bancos para no perder sus clientes, y las tasas de interés, a pesar de toda la volatilidad de la que hemos sido objeto el mundo, y más nosotros por ser socios tan importantes de Estados Unidos y compartir con este país una frontera enorme, las tasas de interés se han mantenido bajas, se han mantenido estables, a diferencia de otros momentos de la historia de México en donde situaciones de crisis habían desatado y habían originado que estas tasas de interés crecieran considerablemente. Todo este esquema ha permitido que haya un mayor acceso a la vivienda. Estamos hablando de más de 5 millones de acciones de vivienda, entre vivienda nueva, vivienda usada, vivienda en renta y mejoramiento de vivienda, que son los esquemas con los que trabaja el Gobierno de México en colaboración con los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. Pero al mismo tiempo trabajamos porque estas viviendas sean sustentables. Nosotros tenemos la NAMA de la vivienda y hemos homologado los criterios
para garantizar la sustentabilidad de todas las instituciones, manejar precisamente el mismo concepto de sustentabilidad, y el subsidio también beneficia fundamentalmente a estas viviendas, al mismo tiempo que tenemos un subsidio adicional para la redensificación de nuestras ciudades. Es decir, si estamos hablando de redensificar, si estamos hablando de construir al interior de la ciudad, tenemos un mayor subsidio para esas viviendas, precisamente porque ahí el suelo es más caro y para que puedan ser accesibles y construirse viviendas de interés social. Esta redensificación es fundamental en términos justamente de lo que hemos hablado, de compactar la ciudad y de ir combatiendo algo que para nosotros es muy importante, y con esto concluyo, y es la ineficiencia energética que significa tener estas ciudades que han crecido horizontalmente, que se han multiplicado en su crecimiento, lo que se gasta precisamente en energía para traslados y lo que implica desde el punto de vista de la contaminación, porque somos los emisores precisamente de elementos contaminantes en un 70%, y de ahí el vínculo fundamental con el tema medioambiental y la vivienda. Muchas gracias.